Estamos abajo del puente de Brooklyn. Nada, una quinceañera. Se vienen a hacer fotos acá, muy bien. La vista es espectacular, ¿eh? Con aroma a mar, ¿no? Sí, huele Muy a mar. Sí, huele rico. Pasamos en el rooftop. Está muy agradable esto, ¿eh? Time Out Market, New York, muy recomendable, lugar agradable para comer, vistas muy lindas, está muy bien. Bueno, acá se sube y ahí es Brooklyn Heights, el barrio. Vámonos subiendo al puente de Brooklyn. Tanto que lo vimos en películas, en videos y esto. Ahora estamos acá. Finalmente, sueño cumplido. Pero así no me apoyaría. O sea, subirse ahí como estaba la chica puede costarle 1 año de prisión y una multa hasta de $1000 o las dos cosas. O sea, no una sola. Y por poner candado ponen carteles de 100 euros, $100 de multa. Si te agarran poniendo un candado. Ahí viene mi mujer después de pagar por una foto. ¿Pueden creerlo? Le hice 852.000 fotos. Pero Pues está en no. la Polaroid. Es en la Polaroid. Con lo cual hay que pagar. ¿Cuál es la más linda foto? La de la Polaroid, ¿cierto? Preciosa salieron, mirá. Ay, qué mona, qué linda. Después yo las copiaré, te la editaré y te la dejaré mejor. Nada, señores, es lo que hay. Foto del marido no valen. Foto de la Polaroid, que está hecha con un teléfono, mucho mejor. ¿No es cierto, Lore? Continuamos. Ay, Dios mío. Estamos en el atardecer, muy lindo se ve de acá, la verdad. Mirá qué lindo atardecer ahí, Gordi. Es lo que tiene venir por acá mirando el atardecer. $3 por $10. Ah, los cosos. ¿Ves? Ya bajamos a 6. De 6 cada 14, uno. De 15. De 15 a 6. O sea. ¿Pillo algo? No, mami, si estamos y vamos y venimos, o sea que no hay problema. Ahí tenés llaveros 10 por 10. Mami, no sé qué carajo pedí, pero algo pedí. Un té. Un té, creo que frío, creo.
No lo tengo muy claro tampoco. Bueno, lo que venga. Lo que venga va a venir. A ver. Ahí, Taiwán. No tengo idea qué pedí. Es un té frío. Ni siquiera caliente, mami. Sí, sí. Pero bueno, yo le pedí lo que era más popular. Y a ver qué es esto. Vamos a ponerle. Señoras y señores, llegó la hora de la prueba. Te lo pone con la piolita ahí, con el de Taiwán. Té con hielito. Aunque hoy era para estar más calentito, pero bueno. Sí, hoy habría venido bien el otro. Está riquísimo. Muy bueno. Suave. Está riquísimo. Rico, rico, ¿eh? Bueno, chicos, muy recomendable esto. Muy bueno. Un sabor raro, pero rico. Che, me gustó el té este, ¿eh? Con razón tiene tanto éxito. ¿Cómo se llama? Honey Osmanthus Oolong Tea. Con poco hielo lo pedí yo. Taiwán. Muy bien. Rico, rico. Salió bien la prueba. Ahí está amigos, ya está. Tu decoración Ahí está. navideña. Señores, that need a beer. No hay nada más descriptivo que esta jarrita, ¿ves? Professional Beer Tester. Life is better. Perfecto. Es que cualquiera de las tres soy yo, ¿vale? Estás quedando como un borracho que no lo sos. No lo soy, pero sí que me gustan las cervecitas de vez en cuando. $18, pues va a ser que no me voy a tomar ninguna cervecita. Porque te juro que me cayó simpática y me la iba a llevar, pero a $18 va a ser que no. Capeletis, Y ahí tenemos una margarita. Capeletis al Alfredo eran. Sí. Y veremos a ver qué tal. Con una cerveza Brooklyn, que se llama. Y estamos en el restaurante Casa di Angelo, acá en el Little Italy. Ya les contaremos a ver qué tal. La verdad que acá aunque no quieras emporrarte, te emporran en el ambiente, porque hay un olor a porro todo el rato que... Bueno, acabamos de salir de Casa de Angelo, ¿vale? Gastamos $83 exactamente. Chao, gracias. Chao, amigo. Gastamos $83 exactamente. Y voy a responder una sola pregunta. Me preguntan, ¿volvería a comer ahí? Y la respuesta, coincidimos con Lore, que no volveríamos. O sea que cada uno saque sus conclusiones. La atención muy buena. La atención excelente, no se puede decir ni media palabra. Un placer. Qui si mangia bene. Y ahí está el Cigars, que era el otro que queríamos capaz ir. Sí, era el de los Sopranos. El de los Sopranos, pero también está bastante vacío por lo que veo, más. ¿No? Sí. Sí, bastante vacío. Como ven, New York siempre está llena de andamios. Y entonces se preguntan, ¿por qué hay tantos andamios? Bueno, como este caso que estoy acá señalando, se ve que realmente están trabajando en él. Pero, si se fijan en hay un andamio ahí muy coqueto. De hecho ya tiene hasta propaganda, parece, y todo. Y no da la sensación de que están trabajando. Bueno, esto es porque
Hay una ley en Nueva York que dice que cada 5 años hay que renovar o cuidar mucho las fachadas. Lógicamente eso a la comunidad le cuesta un montón de dinero, entonces prefieren pagar la multa de tener un andamio, como lo ven en este caso, antes que andar renovando fachadas que se ven que están bien y bueno, no hacen la renovación y se quedan con los andamios, y en este caso parece que hasta sponsorizado y todo. Y bueno, y en este caso sí están haciendo arreglos. ¿Y por qué es eso? Bueno, la historia es porque en 1979 parece ser que a una chica se le cayó un ladrillo de una finca que estaba en mal estado y la mató. Se armó tal revuelo, y con razón, y pusieron una ley que obligatoriamente todas las fachadas cada 5 años había que restaurarlas o tomar cuidados. Y por eso se hicieron hecha la ley y hecha la trampa, como dice el refrán, como ellos que tienen el andamio ahí, pero en sí no están haciendo ningún arreglo. Y bueno, y por eso es que en Nueva York siempre van a encontrar andamios así de construcción por todos lados. Vamos en el East Village, ¿no? Sí. Lo que sí que el olor a porro es brutal, hermano. Oh, ¿cómo conoce? Acá están coleccionando. Porro, 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 por todos lados. Qué buen ambiente que hay acá en los bares, ¿eh? 8 de la tarde, noche, y están todos llenos. Por acá, Gordi. La verdad que da ganas, porque salen de trabajar y se van a cenar. Está muy bien. Donde Harry encontró a Sally. Donde Harry encontró a Sally. En ese restaurante están ellos cenando y Mirá la cola que hay. hay una escena en la que ella finge tener un orgasmo y se pone ahí a fingir el orgasmo delante de todo el mundo sentadita en la silla. Ah, mira. Interesante las películas que mira mi mujer. Vale. Yo que conste que no la vi, pero bueno. Es un clásico, así que... Vale, por eso. Como se habrán dado cuenta ya, la culta es mi mujer y el inculto soy yo. Bueno, hay poca cola para lo que suele haber siempre, ¿no? Muy bien. Pedazo de bocadillo. Bueno, no solo de pastrami, por lo que veo, hay de todo acá. Potentes, potentes, ¿eh? Joder. Thank you very much. ¿Pero te dio dos? No, uno para vos y uno para mí. Cada persona tiene que tener uno. Si lo perdés, pagás un fees, ¿eh? No. Sí. ¿Qué ves, Gordi? Todos los famosos. Ok, thank you. ¿Cuánto? Muy bien, chicos, acá hay que tener mucho cuidado cuando compran un hot dog, porque dice un hot dog $10, cuando en otro lado te cobran 3, y en otro lado te cobran 5, y en otro lado te cobran 6. O sea que nunca se les ocurra agarrar un hot dog así de entrada, porque les puede costar muy caro, porque igual se les antoja cobrarles 20 y ustedes ya lo mordieron y es demasiado tarde. Este es 5, ¿ven? 5 euros. Y al lado 10, vale. Por eso hay que tener cuidado y preguntar.